La muerte de Miguel Ángel Nazareno, conocido como Don Nasa y principal de la plataforma para captar dinero Big Money, extinguió la acción penal para él, no así las investigaciones por su asesinato ocurrido la semana pasada. Nazareno fue sepultado en una parroquia de Manabí. Su cuerpo fue hallado en el sector de Amaguaña, suroriente de Quito, atado y con signos de violencia. La semana pasada, la policía informó que entre las primeras acciones investigativas se recibirían las versiones de los militares de inteligencia. Siete de la mañana con 35 minutos, 7 con 35 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya con nuestro primer invitado, como lo habíamos anticipado. Se trata del jurista, el doctor Jorge Acosta, que también nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, doctor Acosta? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Con la muerte o el asesinato de Don Nasa, del señor Miguel Nazareno, y el sobreseimiento a su esposa y a su sobrina, la Fiscalía emitió un comunicado en el que dice que se extingue la acción penal en contra del señor Nazareno, y al ser sobreseídos tanto su esposa como su sobrina, ¿qué futuro le espera a la investigación en este caso? Nos vamos a quedar con esta conclusión, que el señor se murió y con él se llevó los secretos de quienes estarían invirtiendo en su red de captación ilegal de dinero, entre los que pueden estar, además de ciudadanos comunes y corrientes, militares, policías, oficiales de tropa, políticos o personalidades del mundo de la opinión y quién sabe cuántas personas más, en una actividad considerada como ilegal. ¿Qué futuro tiene esta investigación? Doctor Acosta, buenos días, bienvenido. Buenos días, qué gusto de saludarles a ustedes y a su distinguida audiencia. Bueno, con respecto al señor Don Nazareno, efectivamente la acción penal se extingue, ¿no? Porque siendo esta una acción que persigue a las personas, a los delitos cometidos por personas, es una acción, una responsabilidad personal, personalísima. Con respecto a él, las acciones penales que se le pudieran haber iniciado se extinguen, como repito. Pero habría que ver qué es lo que va a suceder con el tema de la esposa y la sobrina y la otra amiga y otros sujetos relacionados más, porque nadie puede tapar el sol con un dedo. No se olviden que la captación ilegal de recursos está sancionada por el COIP. Para captar recursos hay que tener un permiso de la Superintendencia de Bancos, hay que estar ahí registrados. Entonces uno no se explica cómo es que la justicia no ha actuado conforme debía actuar en estos hechos. Inclusive yo tengo la impresión de que quienes le liquidaron a este sujeto supieron, no sé por qué camino, que el juez iba a dictaminar la inocencia y por eso se asustaron y procedieron como en efecto procedieron, pues no, liquidándole a este señor, quien por otra parte también cometió otros delitos, como el enriquecimiento privado injustificado. No se olvide que él apareció junto con vehículos en el parqueadero de los militares, vehículos llenos de dinero con un arma de fuego. Entonces ahí usted tiene dos delitos más, ¿cierto? El enriquecimiento injustificado y el arma de fuego. Todos punibles, pesquisables, inclusive de oficio. No se entiende cómo es que no lo detuvieron. ¿Ah? La no detención ocasionó que aparezca después muerto este señor. Pero porque no tenía un orden de juez le prisión. sobreseyó, porque se supone que Fiscalía presenta pruebas y acusaciones, y un juez termina sobreseyéndolo a Nasa, su esposa y su sobrina. Ahora veremos. La actuación del juez despierta muchas suspicacias, ¿no es cierto? Muchas suspicacias. En efecto, la pregunta es, ¿cómo así le soltó? ¿Cómo así le soltó? ¿Acaso la Fiscalía no fue lo suficientemente eficiente presentando las evidencias? Porque presentar 10, 2, 80, 100 evidencias no basta. Uno dice, chicas, ha presentado 80 evidencias, pero esas evidencias son pertinentes, son debidamente actuadas, corresponde al espíritu de la investigación. A veces basta con una sola evidencia, ¿no es cierto?
o pueden haber sido 80 evidencias no eficientes. Entonces, habría que conocer a fondo el caso para determinar si fue una falla de fiscalía al acusar, sin el debido respaldo documentario y testimonial, o fue una liberalidad no motivada del juez que conoció de la causa. Ahora, doctora Acosta, el argumento es que sobre el señor Nazareno no había una orden de detención, sino que él estaba sujeto a medidas cautelares. Entonces, por eso los militares justifican que en la intervención en el Ministerio de Defensa no tenían una orden de detención como para retener al señor Nazareno, a pesar de que hay estos otros antecedentes que usted menciona, el hecho de haber estado en compañía de otras personas con vehículos, con dineros y con un arma. Los otros fueron detenidos, los peces menores, pero el pez gordo se les fue en las narices, pero porque no tenía una orden de prisión. Ese es el pretexto para justificar la inacción, ¿no es cierto? Pero se trataba de delitos flagrantes. En delitos flagrantes, inclusive un civil puede realizar la detención con la condición que inmediatamente le ponga a órdenes de las autoridades competentes a que fuere detenido. No se diga a los militares, que son una autoridad dentro de este país. Una autoridad que además posee el uso exclusivo de la fuerza, oficialmente, ¿no es cierto? Entonces, tenían la obligación de detenerlo con boleta o sin boleta ante la evidencia de haberlo encontrado, primero, dentro de instalaciones militares, porque dicen que se ha ido por atrás. Fíjese, se fue por atrás de un sitio que prácticamente es un búnker, en donde están las 3 comandancias de las Fuerzas Armadas, está el Ministerio de Defensa, están los servicios de inteligencia, cada una de las vueltas. ¿Usted alguna vez ha entrado al Ministerio de Defensa, doctor? Perdón, primero le saludo, buenos días. No le saludé antes. Qué gusto, no, pues el gusto es mío siempre. Oiga, doctor, ¿usted ha entrado alguna vez al Ministerio de Defensa? Me imagino que sí entró. O sea, ¿usted cuántos filtros tiene que pasar? Dejando cédula, nombres, llenando registro. ¿A quién le va a visitar? ¿Cuál es la razón? Ajá. Un momento, ya llamamos para ver si es cierto que le van a recibir. Usted tiene cita. Le acompañan, además. Siempre hay alguien que le guía hasta el lugar que va. Un centinela le conduce a uno hacia la oficina y le deja instalado en la oficina donde va a hacer la visita. No es cuestión de ir y meterse ahí adentro a visitar y pasearse como Juan por su casa. Esa rueda de molino no nos vamos a tragar. Inclusive yo, por ejemplo, ya me pongo a dudar junto con otros ecuatorianos. Bueno, NASA, después de eso, ¿salió o no salió del Ministerio de Defensa? Nadie sabe, ¿no es cierto? Unos dicen, se fue por atrás, por el estacionamiento. ¿Cómo se va a ir por atrás? Si atrás es el estacionamiento de personal del ministerio y del personal militar exclusivamente. Allá usted no tiene acceso. ¿Y cómo es que detienen a 5 y no a él? Exacto, a 4. A 4. Y no a él, ¿no es cierto? Entonces uno se extraña. ¿Cómo es que aparece el cadáver en un sitio que tiene la cercanía de varias instalaciones militares? Usted tiene ahí la Balbina, tiene la ESPE, tiene otro cuartel por acá, tiene una escuela de inteligencia. ¿Cómo es que aparece por ahí? Sin que nadie se haya dado cuenta. Y parece que fue muerto el señor, fue asesinado en otro lugar, porque no había rastros, por ejemplo, una cocha de sangre en el lugar donde encontraron el cadáver, ¿no es cierto? Todos lo vimos. Todos lo vimos. Además que, según el informe de la policía, el señor muere desangrado, porque había recibido un impacto de bala en la pierna, pero evidentemente no se ve la sangre que le rodea, además de la parte de la herida, ¿no? Seguramente es por la perforación de la arteria femoral, ¿no es cierto? Que ocasiona un derrame espantoso cuando ello sucede. Entonces ahí debió haber cantidades de sangre alrededor. Y en el sitio donde se encuentra el cadáver no hay esas huellas, aparte de ser evidente que estaba mojado su pantalón con el líquido sanguíneo, ¿no? Entonces eso despierta mucha suspicacia. Ahora, extendida la acción penal, le insisto, doctora Acosta, ¿quién se va a responsabilizar de la investigación? ¿Cuándo vamos a saber quiénes estaban inmersos en esta red de captación ilegal de dinero? Ayer el ministro del Interior, el general Patricio Carrillo, dijo que alrededor de 300 personas
de funcionarios, dijo, no sé si son exactamente policías o son militares o son ambos, habrían estado participando en esta red de captación ilegal Big Money de Don Nasa. ¿Cómo vamos a saber si ya el señor murió y quién va a investigar? ¿A quién le compete investigar si la acción penal se extinguió? Bueno, se extinguió con respecto al hecho de haber captado dineros ilegalmente, sin permiso alguno de la superintendencia, sin el registro correspondiente. Pero hay un hecho que nadie puede ignorar y que es obligación de la Fiscalía investigarlo: la muerte de Don Nasa. Uh-huh. El ingreso de las otras personas a las instalaciones militares con un arma de fuego y con camiones, con vehículos que tenían numerosos fajos de dinero. Todo eso tiene que ser investigado. Y entiendo que en el entorno de la investigación de la muerte y estos dos delitos, llamémosles periféricos, ahí tendrá que aparecer, pues, ¿no?, quiénes son los involucrados, tanto captadores como clientes de este suceso, y quiénes son los responsables de que este señor haya actuado impunemente dentro de las acciones, dentro de las instalaciones militares. Porque, como dijimos en delante, no puede haber entrado con su sola voluntad, subrepticiamente, a hacer un pago a personas que debía pagarles los rendimientos, o a captar más dinero. Eso no puede haber sucedido. Doctor. No se olvide que inclusive hay informaciones que dicen que los titulares de los dos ministerios, del Interior y del de Defensa, estaban siendo informados constantemente del paradero de este caballero. Uh-huh. Seguramente porque ellos esperaban que a día seguido el juez que conocía de la causa contra Nazareno hubiera llamado a juicio, dictando auto de prisión preventiva, lo cual no ocurrió, ¿no? Uh-huh. Oiga, doctor, ahí yo tengo una duda con respecto de el rol de un lado y del otro. O sea, del captador, en el caso de Nazareno, en el caso de Renacer, Dieguito, Marquito y los otros 8 pirámides que encontraron los superintendencia de bancos. O sea, el captador de un lado. Pero de otro está el agiotista, pues, el que termina siendo el rol de chulquero, que es el que entrega, el que presta la plata para que me paguen un interés del 90%. O sea, tan inocente no es la persona que deposita el dinero. Ojo, ahí me parece que hay que ir también dejando las cosas muy claras, porque cuando pasó lo de Cabrera, ya los incautos que confiaron en el notario mal recordado, dijeron que el Estado se haga cargo de la plata, de la devolución de la plata de las personas que confiaron en él. Entonces, digamos, yo también encuentro una suerte de ilícito por parte de las personas que depositaron su plata y su confianza en alguien que les iba a ofrecer un interés del 90%, muy por encima de cualquier, o sea, pero es que es de locos además, ¿no? O sea, digo, la ambición también de cierta gente le hace confiar en este tipo de pirámides, pero ahí hay un delito. El agiotismo... Bueno, es que hay que ver una cosa. En este tipo de acciones lo que está tipificado es la captación ilegal de dinero. ¿Y el enriquecimiento ilícito no justificado? ¿Por qué? Porque se asimila a una estafa. La pirámide es una estafa. Así le haya dado a una persona réditos momentáneos, después termina perjudicándole, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Por qué ocurre eso? Porque el estafador, antiguamente en Roma se le conocía como estelión, y al delito como estelionato, porque eso significaba camaleón, es decir, cambiaba de color según la ocasión. El estafador es el inteligente de los delincuentes que aprovecha de la ambición de su víctima y sabe quién es más dado a creer en cuentos, en ofrecimientos y en esperanzas. Entonces, realmente, quien comete la infracción es el captador de dinero. ¿Cierto? Ahí no estamos ante un delito de usura propiamente dicho. ¿Sí? Independientemente de que para ser usurero alguien tiene que dedicarse como actividad a esa única y exclusivamente. Uh-huh. Si es que alguien, además de ser usurero, vende medias, por ejemplo, tiene un almacén de medias, ya no corresponde a la tipificación.
Y eso de que el Estado debe hacerse cargo, eso es un disparate. Eso es un disparate. Porque si no le tocaría hacerse cargo al Estado de todas las estafas, en todas las modalidades que existen en el país, ¿no? Lo cual no es posible, no existe la legislación adecuada para eso, independientemente de que no sería un propósito formulado para proteger a la sociedad, sino a una minoría de individuos que han caído en un delito como los que estamos comentando. Ahora, doctora Costa, en el caso de esta nueva captadora que se dio a conocer a través de esta difusión de videos, que ayer el propio ministro del Interior ha reconocido que son verídicos y que estén involucrados, al menos estos 2 policías que se los ve allí, que aparentemente están en servicio activo, que están siendo investigados en el ámbito policial interno, allí, ¿qué se puede esperar? Ahí, ¿quién debería hacer la denuncia o comenzar la investigación? Porque es un caso bastante parecido, y lo más grave allí es que se ve que los fajos de dinero que se entregan a los supuestos beneficiarios de estas inversiones tienen incluso sellos de la cooperativa de la Policía Nacional. Verá, ahí efectivamente usted tiene una captación ilegal, ilícita de dinero. Estamos ante el cometimiento de una infracción debidamente comprobada con videos, ¿cierto? Ahí la Fiscalía no necesita de denuncia ni de nada, teniendo ya la noticia crímenes de modo público y notorio, debe actuar de oficio, ¿sí? Ya debió actuar y solicitar la detención, aunque sea con motivos de investigación, de este tal Dieguito y del Marquito, ¿no es cierto? Por un lado. Por otro lado, a estos 2 policías que salen ahí como artistas del video, también deben, aparte de sumariarles reglamentariamente dentro de la institución, deben también procesarles penalmente, porque ellos están cometiendo apología del delito. Es decir, están hablando a favor de quien está cometiendo la estafa e induciendo a terceros para que hagan las inversiones. Es más, están demostrando con los fajos del dinero lo provechoso que es caer en, como cualquier otro incauto, en semejante negocio. Eso es lo que debe ocurrir, pero ya inmediatamente, yo no sé por qué se han demorado tanto. Doctor, a ver, ahí hay algo que a mí me llama la atención, lo decía ayer en el comentario, y es que me imagino yo, si es que hay nombres muy poderosos involucrados en este tema, en el de Don Nasa, como pasó en lo del notario Cabrera, donde hubo generales, coroneles, o sea, eran altos oficiales que usaron hasta los aviones de la FAE para irse a Machala a ver si recuperaban su plata. Que como hay tantos intereses de por medio, además un tipo que captó 10 millones de dólares, eso se quede ahí en la impunidad, ¿no? Lo que decía Licenia hace un momento. Pero hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, y eso lo mencionaba en el comentario de hoy, y es, a ver, detrás de esto hay algo muy grande y muy grave. Que un tipo como Nasa llegue a captar 10 millones de dólares. Yo me estoy imaginando la cartera de una cooperativa de ahorro y crédito, ¿no? En manos de un sujeto cualquiera como nosotros. De pronto 10 millones de dólares con cartera de clientes que confían en él. ¿De dónde salen esos 10 millones de dólares? Y de pronto aparecen Renacer y otras 7 estructuras piramidales más, donde se ven policías contando 8,000, 10,000, 5,000 dólares en efectivo. Hay varias interrogantes. Primero, el origen del dinero. ¿No será que el Ecuador en este momento se está prestando a través de estas estructuras ilícitas para el lavado de recursos, de dinero proveniente de otras actividades? Y yo decía hace un momento, se me ocurre 2, por citarle, narcotráfico y tráfico ilegal de armas, ¿ya? Pueden haber muchas más. Eso por un lado. Y por otro, estos policías o estos militares que manejan tales cantidades de recursos que tienen para depositar ahí, además, que son funcionarios públicos, van a tener que en algún momento justificar su patrimonio, y esta plata va a aparecer ahí dentro de su patrimonio, doctor. Bueno, yo coincido plenamente con usted, ¿no? El ingreso promedio del militar no da para tener unos ahorros de tal naturaleza como para hacer una inversión, entre comillas, para conseguir mejores réditos todavía. Si es que solo se vive del sueldo, dice usted, doctor, si es que solo se vive del sueldo. No,
Es que si usted toma un sueldo del militar promedio, póngale 1.500, $1.800. Alcanza para una familia de 4 personas a vivir más o menos, nada más, ¿no es cierto? Al menos en este estado de cosas. No le sobra plata a usted para invertir. No se tiene para invertir. Y para que se forme un capital de tal naturaleza, como ustedes anotaron, solo Don NASA, $10 millones. Ningún banco, no solo una cooperativa, ningún banco tiene $10 millones de liquidez. ¿Sí? Tienen inversiones, en lo que usted quiera tienen los bancos. Pero si usted va con un cheque de $2 millones a la ventanilla de un banco, dicen, va a tener que volverse en tal tiempo porque no hay plata, vamos a recoger para poderle pagar. Nadie le paga en ventanilla ese rato, porque la liquidez de $10 millones es un chimborazo de plata. ¿No es cierto? Ya, entonces, claro, hay lugar a sospecha de que si estos estamentos podrían estar haciendo un lavado de activos, por ejemplo, devenientes de ¿qué? De hechos delictivos, pues, ¿no? De asaltos, de tráfico de estupefacientes, y en fin, de muchas actividades ilícitas. ¿Cómo van a justificar? Ahí viene el problema. Si usted recibe de regreso un poco de plata, ya tiene el problema del depósito, porque todo depósito es registrado y cuando es inusual se reporta a la UAFE, ¿no es cierto?, para que haga el examen correspondiente. Ahí debería estar trabajando la UAFE y el SRI verificando los ingresos, egresos y bienes de todas las personas que aparecieren anotadas entre esos 300 que ha mencionado el señor ministro. Ahora, doctora Acosta, la Superintendencia de Bancos ha dado a conocer que desde el 2019 a la fecha se han detectado 73 captadoras ilegales de dinero, esta suerte de empresas que se dedican a esta actividad ilícita, y 8 de ellas solo en lo que va del presente año, en menos de 4 meses, porque todavía abril no ha terminado. ¿Qué nos dice esto? O sea, si la Superintendencia de Bancos sabía la existencia de estas estructuras, 8 de ellas solo en el presente año, y 73 desde el 2019 a la fecha, ¿cómo es que no se han desarticulado? ¿Cómo es que no conocen a los responsables? ¿Quién tiene que actuar allí? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, porque la superintendencia, cuando detecta este tipo de cosas, tiene que presentar la denuncia correspondiente en la fiscalía. ¿Por qué se ha quedado guardada? Déjeme contarle que yo tengo un par de casos en donde ha habido captación ilegal de dinero. Entre las diligencias que hemos solicitamos hace ya casi un año, es preguntar a la superintendencia si estos señores estaban o no facultados para recibir depósitos en dinero o captaciones del dinero del público. Ha de creer que contestaron. Hasta la presente no han contestado y ya se va a acabar la indagación. Es decir, hay un quemeimpostismo, una desidia que raya en la ilegalidad. Porque no es posible que se manejen así las cosas. A todos nos asombra. 70 han detectado del año anterior, han detectado 8 este año. ¿Y qué ha pasado? ¿En qué país estamos viviendo? ¿Qué clase de gente está administrando la cosa pública? Y una cosa adicional, doctor, yo decía hace un momento, porque ataba lo de Don NASA, lo de Renacer, lo de estos 300 aparentemente policías que estarían involucrados en estas redes, con el nivel de inseguridad que estamos viendo y del cual somos testigos todos los ecuatorianos. Vimos ayer un evento horrible en Ibarra, un padre que es asesinado mientras sacaba dinero de un cajero electrónico y su hijo menor de edad llorando junto al cuerpo, ¿no? En manos de esta gente está también la seguridad de los ecuatorianos. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué se puede esperar? No podemos esperar nada. Fíjese, yo me crié en Ibarra, jardín, escuela y colegio, una ciudad más que franciscana. Inclusive alguien podía quedarse tomado, dormido en la calle. Nadie le regresaba a ver mal. Un niño caminaba hacia el banco para hacer el depósito que le mandó su padre y nadie le robaba.
Es una ciudad hermosa y tranquila. Hoy día fíjese lo que acaba de suceder, precisamente este asesinato horroroso. ¿Y qué está haciendo la policía, aparte de proteger a estos connotados y autodenominados líderes de opinión? Nada. Los ciudadanos estamos desprotegidos y abandonados en manos del sicariato y la delincuencia. Uno ya no sale con la esperanza de encontrar un buen caso o trabajito, etcétera, etcétera, sino sale pensando en que si regresaré hoy día a la casa, porque eso es lo que nos está ocurriendo. Si no pueden, permitan a los ciudadanos que nos defendamos, pues entonces. Hemos caído en la peor época que ha vivido el país. Yo tengo 65 años y nunca había visto tal estado de cosas. Y aún así, se espera que venga la inversión extranjera. Por favor. Muchísimas gracias, doctora Acosta, siempre por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado, por el análisis que nos permite realizar el doctor Jorge Acosta, jurista, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, que ha estado con nosotros. Muy amable, doctor.